Mateo, ¿verdad? Matillá en el capítulo 5 y vamos a comentar hoy día brevemente de los versos 11 a 16 y este estudio tiene por título, digamos así, palabras que se dicen en estos versos, sal y luz. Y vamos a estar compartiendo esta porción, este trocito del testimonio de Mateo, como una continuación, prácticamente hay una hilación en todas estas bienaventuranzas que estuvimos estudiando. Hay toda una hilación en estos pasajes conducente a esa porción que, si el Eterno lo permite, vamos a estudiar la próxima semana, acerca de la vigencia de la Torá, que leemos ahí en Matillá, en Mateo 5:17. No piensen, dice, que he venido a dejar sin efecto ni la Torá, ni los Neviín, ni los profetas. Entonces vamos a estudiar estos versos y vamos a ver cómo en realidad todos estos pasajes que parecieran hablar de temas diversos, si uno habla de las bienaventuranzas, parece que habla de una cosa, y si dice que no ha venido él a dejar sin efecto la Torá y los profetas, parece que estuviéramos hablando de temas diferentes, y no es así, se habla todo, hay una hilación completa, y lo vamos a ir viendo a través del estudio. Y concretamente, los versos que nos centramos hoy día son los 13, el verso 13 y el verso 14 de Matillá, de Mateo, que dice lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Ya no hay solución, ¿verdad? Vosotros, dice también Yeshua, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Y entonces, en estas expresiones, Yeshua explica el motivo de las 7 dichas o las bienaventuranzas que estudiamos ahí en Mateo 5 de los versos 3 al 10. Él explica el significado de estas bienaventuranzas a través de las palabras que siguen. Por eso decimos que en realidad no son temas diferentes, sino es una continuidad de mensaje el que va trayendo Yeshua. Entonces dice, dichosos, leímos ahí en las bienaventuranzas, en las dichas, los que precisan del Ruach, los que lloran, los mansos, los sedientos de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que procuran shalom y los perseguidos por causa de la justicia. Ustedes ven que a lo mejor los gráficos acá tapan el cuadro, es que tienen una transparencia que no ha funcionado la transparencia. Bueno, así que, pero nos acordamos de lo que dice. Bien, estas dichas, como decíamos en el estudio, identifican a Israel, ¿sí? ¿Qué significa? Estuvimos estudiando en las bienaventuranzas, por llamarlas así, de qué manera cada una de ellas señala a la nación escogida por el Eterno, a la nación formada por el Eterno, porque siempre hacemos esa diferencia. No es que el Eterno escogió una nación, sino que la fue levantando, ¿sí? Desde una línea o una ascendencia que le fue fiel, ¿verdad? Bien, entonces, como decimos, estas dichas identifican a Israel. Y en continuidad con ese mensaje, vamos a ver que también a través de decir ustedes son luz y ustedes son sal, está hablando precisamente, sigue hablando de Israel. Pero vamos a leer estos versos en su contexto, y ese contexto es desde el verso 11 en adelante. Dice así: dichosos sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Alégrense y gócense, pues vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena ya, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser
escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo de la mesa o del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está Bashamain, en los cielos, ¿verdad? Bien, entonces acá vemos el contexto de estas palabras: vosotros sois luz y vosotros sois sal. Y arranca de continuar, luego de ese verso 10 donde dice, dichosos los que sufren persecución, ¿verdad? Y entonces reitera, dichosos cuando los vituperen y los persigan. Bien, se explaya Yeshua, nuestro Mashiach, acerca de estas dichas que enuncia sobre los Bené Israel, sobre los hijos de Israel. Así, la dicha por padecer persecución acentúa que hay una dicha especial por padecer persecución. ¿Por qué? Y lo expresa en esto de ser luz y ser sal. Dice ahí Shaul en el segundo mensaje a Timoteo, verso 3:12. Sí, todos los que quieran vivir piadosamente en Yeshua el Mashiach padecerán persecuciones. Y todo aquel que quiera seguir la instrucción, mis hermanos, siempre estemos preparados, porque la función de ser luz y de ser sal no es agradable a veces ante los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque destaca ciertas características y ciertas cosas que debieran conducir a las personas al arrepentimiento. Entonces te vas a encontrar con que no va a ser bien recibido tu mensaje. Por eso dice que hay una dicha especial para ti, porque has procedido a ser sal y a ser luz. Bien, define de este modo Yeshua a Israel. ¿Por qué no define a cualquier otro pueblo? Porque la función de llamar a los pueblos al arrepentimiento está reservada a la nación de Kohanim, a la nación de sacerdotes, ¿verdad? Al reino apartado. Y dice Yeshua, hablando de un israelita, ahí en Juan 1:47, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, dice Yeshua de Natanael que viene a él. ¿Se acuerdan de este pasaje a lo mejor? Lo ve venir y dice aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Se fija Yeshua en estas cosas. ¿Quién es el verdadero israelita? ¿Por qué? Pues que cumple todos estos caracteres que hemos estado viendo a través de Matillá, de Mateo. Porque los hijos de Israel son el único pueblo, y esto tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué Yeshua se fija en un verdadero israelita? Porque Israel es el único pueblo objeto de los pactos y promesas. Y fíjense lo que dice Shaul en la carta a los de Éfeso, ahí en el capítulo 2 y en el verso 12. Recuerden ustedes cuando estaban sin Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces fíjense ustedes que cuando estábamos o mientras estemos sin el Mashiach, sin Yeshua, estamos apartados de la ciudadanía de Israel. Esto es importantísimo lo que dice Yeshua. Perdón, lo que dice Shaul en este mensaje. Tiene una gran importancia. Y, sí, bien, entonces, estemos muy atentos a estas palabras del Shalías Shaul, del enviado Shaul, de Pablo, como se lo conoce. Porque dice, no, Pablo es el apóstol a los gentiles. Pues, mis hermanos, hay que revisar lo que dice el libro de los Hechos cuando se encomienda la misión, ¿verdad? Que muchos dicen, ¿verdad?, que es para naciones, para gentiles y reyes y los hijos de Israel, pero ese verso en realidad dice ambos, naciones, ¿verdad?, y reyes, ambos de los hijos de Israel. Y él te dice que antes del Mashiach no eras Israel, no hay posibilidad que seas Israel sin el Mesías, ¿verdad?
Entonces, todas estas bienaventuranzas, todas estas dichas, se pronuncian en función de los hijos de Israel, ¿verdad? De la nación apartada por el Eterno para esa función. Bien, entonces vemos que entre estas dichas y ese sal y luz del mundo hay un puente, o sea, nos lleva de un tema al otro. Dichosos cuando te persigan, porque tú eres sal y eres luz. Es tu función. Bien, y esta función está relacionada con la exhortación profética. Esto es muy importante que lo entendamos de esta manera, ¿verdad? Esta mañana compartíamos en el tema de la yeshiva, que nos tocaba, hablamos del tema de la sal. Y entonces decíamos, ¿qué significa tener sal? O sea, ¿qué significa? Y entonces nos acordábamos de una vieja canción que los más jóvenes, mundana por supuesto, que los más jóvenes no van a conocer, y que decían esa malagueña salerosa, decía. ¿Qué quiere decir? Que como que tenía salero, que era llamativa, que era simpática, que era agradable. O se te dice así también de una persona, dice, tiene salero. ¿Cuándo? Cuando es así, ¿no es cierto?, agradable, que extrovertida, ¿verdad? Y que se manifiesta y le cae bien a todo el mundo. Se dice que tiene salero. Pero no ese es el sentido que la Escritura expresa. Cuando la Escritura habla de sal, concretamente, habla de otra cosa que ya les voy a detallar. Vamos a ver qué significa. Que seamos sal y luz acarrea necesariamente vituperio, ya que estos elementos simbolizan la función, la esencia de la función profética. El profeta necesariamente tiene que ser sal y tiene que ser luz. Necesariamente, no hay otra posibilidad. Y esto nos trae a esas palabras que dice Shaul, que dice, procurad los dones espirituales. Dice, pero sobre todo, ¿qué cosa? ¿Qué profeticéis? ¿Sí? Porque lo dice hablando del don de lenguas, ¿sí? Dice, sí, bueno, pero lo edifica nada más que a la persona. Dice, pero el procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Está hablando Shaul, Pablo, de que podamos tener la capacidad de adivinar el futuro, como se cree a veces de la función profética. No. El profeta, en su función, ese don que se le entrega, ¿verdad?, puede incluir una revelación de parte del Eterno de hechos a acontecer a consecuencia de la desobediencia. Pero no es la función del profeta estar adivinando. Y lo hemos vivido cuando andamos en otros caminos buscando de Dios quizá, pero no habíamos encontrado todavía la esencia de la verdad. Y entonces ibas a una congregación donde habían invitado al profeta fulano. Y entonces se llena, sinceramente, se llenan las congregaciones cuando va a ir un profeta de visita, porque todos quieren que les diga algo. A ver si me elige a mí y me dice algo, guau, y me voy a impresionar. Bueno, y todos van buscando eso. Y entonces empieza el profeta y ya pone una mirada misteriosa, ¿no es cierto? Por supuesto, al final a veces se termina hablando de la ofrenda. Y entonces todos estiran el cuello, nadie se agacha ahí, porque todos dicen, me va a elegir a mí, me va a señalar y bueno, y vamos a ver qué me dice. Yo digo, porque a mí me pasó. No estoy juzgando a nadie, a nosotros nos pasó, una vez la eligieron a mi señora y bueno, le dijeron ahí unas cosas. Bueno. Bien, entonces, todo el mundo decía, bueno, me va a decir algo y bueno, entonces voy a saber cuál es el propósito de mi vida, mis hermanos. El propósito, si quieres cumplir el propósito para tu vida, obedece los mandamientos, ¿verdad? Ese es el principio de que estés siendo encaminado hacia el cumplimiento del propósito para tu vida. Y como dice Shaul, y procura el don de profecía. Pero no para adivinar el futuro, sino para ser sal y para ser luz, ¿verdad? Bien, la sal tiene por función preservar de la corrupción. En realidad es el llamado Ashuvá, ya vamos a ver por qué. Ahora, ¿saben una cosa? Hoy en día
se busca asiduamente digamos, en el tema de la salud y en el tema de los hospitales, una solución para el problema de esos virus, ¿cómo se llama? Los intrahospitalarios, que son resistentes a todo, a todo, a todo. Ya no encuentran con qué antibiótico o con qué desinfectante sacar esos virus súper resistentes de dentro de los hospitales. Pero resulta que las últimas investigaciones, ¿verdad?, se basan en el principio de los carniceros. ¿Cuál es el principio de los carniceros? Que la sal evita que las cosas se echen a perder. Y entonces se están haciendo experimentos asombrosísimos en que los elementos donde se encuentran estos virus, ¿verdad?, estas bacterias, con la aplicación de películas sobresaturadas de sal, retroceden hasta en un 95%, cosa que no habían conseguido con ningún otro elemento químico o, ¿verdad?, o experiencias de laboratorio para poder contrarrestar la acción de los virus. Entonces, fíjense ustedes hasta dónde está llegando esto de redescubrir hoy en día el valor de la sal, que evita que se eche a perder. También nosotros lo hemos, no sé, quizás en otros lugares donde no se haya practicado, la gente no sepa de sus tradiciones, pero acá en Argentina, de tierra de producción de carnes por excelencia, ¿verdad?, en la antigüedad no había refrigeradores, no había heladeras. ¿Cómo se conservaba la carne? Haciendo lo que se llama aquí en la zona el charque. ¿Qué es el charque? Se toma la tira de carne, se la embebe en sal gruesa, pero bien que quede cubierta, y se la cuelga. Después de un tiempo eso se seca y para volver a usarla hay que hidratarla nuevamente. Pero pueden pasar los tiempos y se conserva perfectamente. Que es que la sal evita que se eche a perder. Ahora, si fuera una sal desvanecida, no funcionaría. Por eso dice el Mashiach, si la sal pierde esa capacidad ya no sirve. Es lo mismo que polvo. Por eso es muy importante saber que nosotros tenemos esa función de ser sal, de ayudar o de colaborar o de aportar para evitar que haya corrupción. ¿Y cómo vamos a evitar nosotros que haya corrupción? Ya lo vamos a ver. La otra función es la de ser luz, que es la luz señala el camino. Ese camino no es otro que la Torá. Luz a mis pies, ¿ves? Luz en mi senda, ¿verdad? Es tu palabra, ¿verdad? Dice así. La instrucción plasmada a través del mandamiento antiguo. Esto lo dice Juan también en una de sus cartas, donde él anuncia, ¿verdad?, que la Torá está totalmente vigente, que el amor es guardar los mandamientos, que el pecado es transgredir los mandamientos, y él habla de que todo está vigente, dice, y hago alusión al mandamiento antiguo. ¿Qué quiere decir? A lo que les fue dado desde el principio, a la Torá. Porque también se acostumbra a interpretar como mandamientos solo algunas expresiones de Yeshua. Fíjense ustedes, dicen, no, bueno, los mandamientos ahora es que nos amemos los unos a los otros, porque es lo que dice Yeshua. Pero con este estudio estamos apuntando allí donde vamos a ir. No piensen que vine a dejar sin efecto la Torá y los profetas. Es decir, las propias palabras de Yeshua nos dicen claramente, toda la Torá está vigente y a través de ella somos llamados a ser luz. Pero tanto la sal como la luz no preservan ni alumbran de una forma cualquiera de seguir la Torá, sino a través de la expresión viviente de la Torá. A través de la expresión viviente de la profecía, ¿quién es? Yehoshua, el Mesías, el ungido del Eterno. De la manera que Él guarda los mandamientos, de esa manera deben ser guardados. ¿Sí? Dice ahí en el 6º capítulo del mensaje del testimonio de Juan, ¿verdad? Le dicen, ¿cómo haremos para guardar los mandamientos? Le pregunta a la gente a Yeshua, ¿verdad? ¿Cómo haremos para guardar los mandamientos? Y le dice, yo soy la expresión
de los mandamientos. Lo dice claramente él. Pero aún, fíjense, en la época de Yeshua, la gente a veces dudaba sobre cómo se debían de guardar los mandamientos. Porque al igual que hoy en día nos sorprendemos porque decimos, ¿cuántas denominaciones que hay? Antiguamente quizás habría menos, pero también había muchas escuelas de pensamiento acerca de la Torá. Y confundían a la gente, porque algunas escuelas eran muy estrictas en la manera de guardar la Torá, otras eran demasiado flexibles, otras se iban quizás a cuestiones más esotéricas, etcétera, pero Yeshua marca en la senda, el camino, la verdad justa. Y la gente le pregunta, ¿cómo hemos de guardar las obras de la Torá? Le dicen a Yeshua. Bien, entonces, la forma de ser luz y de ser sal es a la manera de Yeshua. Esa es la guía. Bien, Israel es la nación que principalmente está llamada a ser sal de la tierra y luz del mundo. Es la base del llamado para ser la nación apartada que está destinada a sacerdocio. Es lo que dice en la instrucción, en la Torá, el pacto del Eterno, en Shemot, en Éxodo 19, en los versos 5 a 6, donde le dice, ¿a quién? A Israel. Ahora pues, si de veras escuchas mi voz y guardas mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Eterno. Y vosotros, y acá podríamos agregar nosotros, vosotros y no otros, me seréis un reino de Kohanim, de sacerdotes, y una nación Kadosh, una nación santa. ¿Se dan cuenta? Es Israel para quien están destinadas estas dichas, y es Israel a quien se le dice, ustedes son sal y son luz en este mundo, ¿verdad? Es el llamado para Israel. Bien, entonces por eso justamente decimos que las dichas están destinadas a los descendientes de Israel. Israel es la nación que está sujeta al pacto de obediencia, a la instrucción para estas dos cosas, llamar al arrepentimiento a las demás naciones, siendo así sal, preservándolas así de una, yo les diría, una corrupción total. La función de Israel es ser sal, es llamar a las naciones a preservarlas de que se corrompan por completo. Y ustedes dicen, estará exagerando el hermano, porque yo he conocido gente buena dentro de todo y que nunca fue a una iglesia. Mis hermanos, solo la sal de la Torá puede preservar de la corrupción. Fíjense ustedes, hoy día lo vemos plasmado en que los grandes gobernantes tienen sus asesores espirituales, ¿o no? Acá en Argentina hemos tenido varios presidentes que se sabía quiénes eran sus asesores espirituales. Pero uno esperaría que ellos van a ser totalmente objetivos y se van a tener solamente a los hechos y a la información que dispongan para tomar decisiones. Pues no, mis hermanos, se atienen al consejo de sus chamanes, vamos a decir, para saber en qué dirección va el mundo hoy en día, ¿verdad? Donde se están promoviendo las leyes de género, donde se están promoviendo, ¿verdad?, estas supuestas igualdades, donde se está promoviendo todo lo que se opone a la Torá. Pero, como les digo, no nace ello de un mundo que sea objetivo, materialista y ateo, sino surge de un mundo que busca la espiritualidad de la manera incorrecta. Fíjense lo que dice el mensaje a los de Roma en el capítulo 1, ahí en el verso 25 en adelante. Dice, estos, hablando de las naciones, cambiaron la verdad de Elohim, de Dios, en mentira, y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador. ¿Qué son qué cosas? Las idolatrías.
Y mis hermanos, de las llamadas religiones hoy día, la más grande de todas ellas, la más multitudinaria de todas ellas, y las que le siguen también, están basadas en la idolatría. Están basadas en inclinarse ante la criatura. Y uno ve a esos grandes líderes de rodillas ante las estatuas de piedra, de oro y de bronce. O vemos a otra gran religión del mundo idolatrando el creciente de luna. Sabemos de dónde también viene esa ¿verdad? Esa adoración, de una antigua, la más antigua idolatría babilónica, prebabilónica. Entonces, todos estos líderes del mundo buscan finalmente esto que dice Romanos, cambian la verdad de Elohim en mentira y reverencian y sirven a la criatura antes que al Creador. Por eso Elohim los abandonó, fíjense, y esto es como ver el noticiero de hoy, a pasiones vergonzosas, los entregó a una mente reprobada, atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidad. Esto parece las noticias más reciente, esto lo vemos todos los días, mis hermanos, plasmado en la obra de los gobiernos aún, ¿verdad? De los dirigentes, de los gobernantes, de los que se encuentran en las cámaras de diputados, de senadores, los líderes del fútbol que las multitudes siguen, todos ustedes los ven llenos de todas este tipo de características. Y aún en líderes religiosos de las grandes religiones, cada 2 por 3 vemos en las noticias, se descubrió que otro más de ellos es pederasta. Es impresionante. ¿Cómo llegan a eso? Si se supone que son personas que están sirviendo a Dios, porque lo hacen a través de la idolatría, llamando como si fueran cosas del Eterno, cosas que no lo son, ¿verdad? Esto lo vemos constantemente. Por eso, el llamar al arrepentimiento a las naciones es constituyéndose en sal, es ayudar, es llamar, es preservarlas de la corrupción total que estamos viendo. La función de Israel es ser sal, es estar en la preservación de la corrupción de la sociedad toda, como la estamos viendo hoy en día, pero a pasos acelerados, ¿verdad? Y esta mañana decía mi hermano Atuel en la reflexión de la porción de la parashá, decía, ¿cómo se ve hoy en día que los corruptos son cada vez más corruptos? Y esto ha llamado todo un movimiento de santidad y volcarse más a la santidad. Y entonces, de ver tanto, entendimos en un momento también que no basta con esto de la gracia. Hay que andar en santidad de verdad, mis hermanos. Hay que apegarse a la instrucción, hay que apegarse al mandamiento, hay que apegarse a la Torá. Eso es lo que te constituye en sal y te constituye en luz. Bien. Y así como llamamos al arrepentimiento por un lado, que es la Shuvá, dice, deja ese mal camino, pero no te basta solo con que dejes el mal camino, es necesario que tomes el camino correcto, lo cual se señala a través de ese carácter de ser luz en el camino de las personas. Ya no solamente le debes decir, apártate de la idolatría, apártate de la corrupción, limpia tu vida de todo eso, lávate, sino además comienza a caminar el camino correcto. Para el Eterno no basta solo con dejar de hacer el mal, como dice ahí en Isaías 1:16, ¿verdad? Que claramente menciona, deja el mal, quita de mi vista toda la maldad y aprende a hacer el bien y hazlo y haz misericordia además. Hay todo una mecánica en este camino de la Shuvá
que no basta solo con volverse del mal camino, sino que es necesario comenzar a aprender a hacer lo bueno. Mis hermanos, no basta solo con que digamos, sí, hay que guardar la Torá. Tengo que aprender y tengo que llegar a comprender, tengo mucho trabajo, cada mandamiento. No, si quieres empezar por el Shabbat, es una parte importantísima para empezar por guardar el Shabbat. Lee Isaías 56 y anotíciate que el Shabbat no es solamente para Israel, es para todas las naciones. Y llama a los extranjeros, Yeshua. Y hace una diferencia entre los extranjeros que si guardan el Shabbat y le obedecen, tienen lugar en su casa de oración para todas las naciones, de los extraños. Estemos atentos que la Escritura hace referencia a los extraños. Esos que aún estando supuestamente en la búsqueda del Eterno y de su voluntad, son extraños. Por eso dice Yeshua, dice, en aquel día vendrán muchos y me dirán, Adón, Señor, ¿no hicimos en tu nombre muchos milagros? Y, ¿no es cierto? Y expulsamos demonios en tu nombre. Y Él les dirá en aquel día, apartaos de mí, pues nunca os conocí, negadores de la ley, negadores de la Torá. Extraños, extraños. Entonces, aunque fueres extranjero y seas llamado, que nunca seas un extraño para el Eterno. Nunca seamos, ¿verdad?, desobedientes. Bien, entonces se señala el camino a la vida. Fíjense lo que dice Isaías 51:4. Estadme atentos, pueblo mío, prestadme oídos, nación mía, pues de mí, dice el Eterno, sale la Torá, y estableceré mi justicia para luz de los pueblos. ¿Se dan cuenta? Le dice a su pueblo, estadme atentos porque de mí sale la Torá, y esto es luz para todas las naciones. ¿Se dan cuenta? Israel llamado a marcar el camino. Mi hermano, si estás haciendo la voluntad del Eterno, eres unidos a la nación Kadosh, a la nación apartada. Eres unido. Fuera de Israel, ¿verdad?, no hay posibilidad más que siguiendo el ejemplo de Israel. Pero si te unes a ser luz y ser sal, eres Israel. Si te unes a llamar al arrepentimiento y con tu vida, tu conducta, a ser ejemplo y mostrar en qué consiste la Torá, eres parte de Israel. Bien, este llamado que Yeshua hace a la función profética en sus seguidores tiene un papel fundamental en el plan de redención. Mis hermanos, como dice Shaul, procuren los dones espirituales, pero sobre todo que esté en ustedes el don de profecía, el ser sal y ser luz. Que esto no significa ser simpático, que quede claro, no significa que somos simpáticos y alegres y compradores, no, mis hermanos. Significa que eres recto y que andas conforme a la verdad y que marcas, ¿verdad?, la impureza cuando se presenta. Es importante esto, que seas luz porque guardas los mandamientos, pero que seas sal porque marcas la diferencia y no te ocupas de quedar bien, sino de marcar que hay algo que no corresponde, ¿verdad? Entonces, es lo que el Mashiach nos ha dejado como tarea en cuanto a ser sal y cuanto a ser luz. Dice, y ya con esto terminamos, ahí en Mateo 28, en los versos 18 a 20, ahí cuando termina el libro de Mateo, ¿verdad? Dice lo siguiente, entonces Yeshua se acercó y les habló diciendo, y en esto quiero que prestemos atención, es Yeshua quien se te acerca y te dice, dichosos, es Yeshua quien se acerca y te dice, eres sal y eres luz. Se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues, disipulen a las gentes, purificándolas en agua en mi nombre. Y sabemos que el agua, ¿no es cierto?, es símbolo de Torah, ¿verdad?
En mi nombre. ¿Qué quiere decir? La Torá vivida según el ejemplo y la manera que el Mesías lo hace, ¿verdad? Enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y algunos, queriendo retraerse de esta instrucción del Mesías, dicen todas las cosas que mandó desde el primer capítulo de Mateo en adelante. No, mis hermanos. El Mesías, según lo dice Shaul, según lo dice Judas también, Pedro, se manifiesta, Esteban, se manifiesta desde el principio. El Mesías es quien sacó a Israel de Egipto, ¿verdad? Que lo llevó al monte Horeb y ahí mandó la Torá entera. Debemos enseñar a guardar todas las cosas que el Mesías nos mandó desde el principio. Esto es fundamental, ¿verdad? Y la promesa. Y descansen, pues yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. O sea, así como el Mashiach, a través del Malach de Yahweh, el ángel de Yahvé, se manifestó allá en Shemot, se le manifestó también a Abraham, se le manifestó a Isaac, a Jacob, a Moshe, se le manifestó a todos los grandes hombres que vemos plasmados a través de la Escritura. Es el Mashiach quien se manifiesta, pero no se manifestaba en esa forma que lo hizo cuando nació de una mujer. Pero ahora que fue llevado, Él sigue manifestándose porque es su promesa. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Y el llamado es a que seas sal y que seas luz. Que busques en ti la función profética. Y como vemos, de aquí se desprende solito las siguientes palabras que va a decir Yeshua, que vamos a estudiar el próximo Shabbat. ¿Qué es lo que se desprende ahí solito? Y no piensen que he venido a dejar sin efecto la Torá y los profetas. Amén. Nos vamos a poner de pie, mis hermanos, y vamos a orar.